Hola y bienvenidos una vez más a la clase de Cristianismo y Disidencia. Hoy, junto a José, nuestra alumna Martina y yo, Pilar, les hablaremos sobre el baldismo y el catarismo. Nuestro objetivo de hoy será conocer su historia y sus creencias. El día de hoy vamos a hablar sobre el baldismo. Pero primero, ¿sabes lo que es el baldismo? ¿No? Bueno, déjame contarte. Para empezar, el baldismo no tiene nada que ver con baldes. El baldismo es un movimiento cristiano nacido en Occidente, a finales del siglo XII y... ¿Sabes? Déjame contarlo de otra manera. Hace mucho tiempo, había un hombre conocido como Pedro Baldo. Pedro era un hombre muy rico que vivía en la ciudad de Lyon, en Francia. Él tenía una buena vida con su esposa, sus hijas y sus amigos. Tristemente un día, un buen amigo suyo murió. A causa de esto fue a ver un sacerdote y este le recordó las palabras dichas por Jesús, que decían, da a todos los pobres, toma tu cruz y sígueme. Con esas palabras en mente, Pedro Baldo abandonó todas sus riquezas, dando una parte a su familia, la otra a los pobres y la última a dos eclesiásticos para traducir el Nuevo Testamento. El resto de su vida la dedicó a predicar una vida de pobreza viviendo únicamente de las limosnas. Pedro Baldo empezó predicando en su ciudad natal y poco a poco en los pueblos cercanos. Él buscaba una vida sencilla, que el pueblo tuviera acceso a las escrituras y que no solo personas del clero pudieran predicar. Su estilo de vida y su mensaje de autonomía tuvo tanto peso que obtuvo una gran cantidad de seguidores, llamándose los pobres de Lyon, que creían que la iglesia del momento estaba muy alejada de los valores iniciales. Esta autonomía no les gustó mucho a los dirigentes de la gran iglesia de la época, por lo que generó ciertas consecuencias negativas. Un arzobispo, de apellido Guichard, prohibió que Baldo predicara en público a las personas de la calle. Esto provocó el eventual rechazo al sacerdocio y a la jerarquía de la iglesia. Más tarde, el movimiento que inició Pedro Baldo se extendió entre artesanos, gente de ciudad y campesinos. Era un movimiento que rechazaba la violencia de cualquier tipo y premiaba la verdad, la honestidad. Rechazaban el culto a los santos, la predestinación y la existencia de un purgatorio, entre otras cosas. Sus características provocaron que se les tildara de herejes y fueran perseguidos por la iglesia. Al mismo tiempo, los valdenses también estaban sufriendo ciertas divisiones dentro de su comunidad a causa de divergencias ideológicas. Algunos de estos grupos terminaron siendo absorbidos por la iglesia, recuperando su derecho a predicar públicamente, como sería el caso de los pobres católicos. Al final, y contra viento y marea, los valdenses sobrevivieron y se adhirieron a las corrientes protestantes más tarde. Pero eso será para la clase el jueves. El siguiente tema de la clase es el catarismo. Para entender qué es el catarismo, nos tenemos que remontar a la época medieval, específicamente al siglo XII, en el sur de Francia y norte de Italia. Es ahí donde nace un movimiento religioso que decía vivir según las verdaderas enseñanzas del Evangelio. Pero, ¿eran sus creencias compatibles con la Iglesia Católica? Esto es lo que averiguaremos el día de hoy. El catarismo nace en el siglo XII y se esparce por las regiones culturales y sociales más activas de Europa Occidental, acogiendo a aquellos que buscaban una propia identidad cultural religiosa. Este movimiento puede ser considerado un fenómeno burgués y urbano, debido a que algunos cátaros trabajaron como comerciantes, vendedores ambulantes o molineros, mientras que otros eran dueños de terrenos o trabajaban como banqueros. Los cátaros practicaban un estilo de vida de ascetismo extremo, donde primaba la pobreza, el no consumo de alimentos de origen animal, el ayuno continuo y la castidad. Hasta aquí. ¿Se entiende todo? Sí. La razón principal de por qué el movimiento fue considerado herejía es que creían en la idea de que existían dos deidades, una buena y la otra mala. La buena era Dios, quien había creado el mundo espiritual y era el Dios del Nuevo Testamento, mientras que la mala era Satán, quien había creado lo material y era el Dios del Antiguo Testamento. Otra de sus creencias era la reencarnación de las almas, donde los que vivieron una vida honesta pueden reencarnar en un cuerpo más favorable espiritualmente, y los que vivieron una vida deshonesta serían reencarnados en algo peor. También negaban formas de expresión religiosa exterior como la oración por los difuntos o la veneración de los santos, además de no creer en la maternidad de María. Y por último le tenían un rechazo a la cruz, ya que lo consideraban solo como un elemento de tortura y humillación a Cristo. Esto debido a que creían que su cuerpo no estaba hecho de materia y no podía sentir dolor, por ende no podía ni morir ni resucitar, por lo que no había venido al mundo para sacrificarse, sino que para enseñar el camino de la redención. Estoy muy feliz, ya que acabamos de cumplir con los objetivos del principio de la clase.
los cuales, recordemos, era conocer las historias y las creencias sobre los valdenses y los cátaros. Recordemos que los valdenses fue un movimiento fundado por Pedro Baldo, los cuales sostenían que no era necesario ir a una iglesia para adorar a Dios. Además, que para los cátaros no había solo un Dios, sino que existían dos realidades opuestas, el bien y el mal, Dios y Satán. Ellos predicaban la salvación para escapar del mundo material y demoníaco. Además, me llamó la atención la diferencia de creencias, que desde un mismo punto puedan surgir tantas formas distintas de pensar o en tantas cosas que creer, lo cual, a mi parecer, nos permite abrir nuestra mente y poder llenar y enriquecer nuestras creencias personales. Nos vemos en la próxima clase.